¿Son los 10 mandamientos o la ley el fundamento del reino de Dios? ¿Qué es la ley? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la define Jesús? Esas son algunas cosas que vamos a analizar hoy en Estudiemos Juntos. Hola, saludos desde acá de los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Contento de estar con ustedes en otra semana, en otra edición de Estudiamos Juntos. Estamos acá en la mesa hoy, como de costumbre, con Denar, Joel y Sammy. Luego de haber estado este fin de semana en un viaje misionero de Cuba, un corto. Contento de estar acá con ustedes, compañeros de trabajo y de misión. Estás tostadito. Sí, hacía calor y mucho sol allá. Bueno. Así que, pero fue una bendición estar allá. Más adelante. Bienvenido otra vez. Gracias. El sábado va a haber una especie de informe, ¿no? Sí, el sábado vamos a estar eso. Y de aquí en adelante vamos a estar mostrando algunas cositas que hicimos allá y cómo realmente fuimos muy bendecidos y pudimos también bendecir a muchas personas allá. Bueno. Así que queremos también recordarles que si este programa ha sido de bendición para ti, si te gusta, si nos has estado siguiendo desde ese tiempo, dale like, suscríbete a este canal, a este programa, deja algún comentario, ¿no? Compártalo también. Compártelo. En sus redes sociales. Correcto, compártelo donde tú puedas. Para que podamos seguir preparando camino para Jesús. Y así también cuando te suscribes te llegan las notificaciones automáticamente inmediatamente que sale un programa de Forest City. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, que se titula El fundamento del gobierno de Dios, y nos espera, me parece a mí, un estudio muy interesante y muy bueno. Así que, Sammy, ¿puedes comenzar con oración? Sí. Padre, gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí juntos estudiando tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu sea que dirija todo de principio a fin, que no sean nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor, sino que sean directas de ti, Padre. Y si hay algo que está en nosotros que necesite corrección, que sea tu Espíritu, mi Dios, y que Jesucristo sea exaltado en este programa y que sea de bendición para muchos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos dialogando sobre el día de la expiación, el día del juicio, esto que se llevaba en el santuario, y de cómo durante todo el año los pecados simbólicamente, ¿no?, a través de los sacrificios y de la sangre que se ponía en la cortina del templo, los pecados eran transferidos del israelita o del pecador al templo, al santuario. Y una vez al año, en el día de la expiación, el día del juicio, se hacía un ritual específico, único, para que esos pecados fueran removidos del santuario, purificados, removidos, como la palabra que quieran. Ese día era el único día del año también que el sumo sacerdote tenía acceso literal al lugar santísimo. Antes de eso no podía entrar, porque si entraba moría. Vamos a ver más adelante por qué. Pero en ese día él podía entrar y con un sacrificio especial que hacía, cogía la sangre de un cordero y la tenía que ponerla en 4 puntos, 4 cuernos que tenía este mueblario que estaba en el lugar santísimo llamado el Arca del Pacto o el Arca del Testimonio. ¿Qué de importante tiene este mueblario o este lugar santísimo? Vamos a verlo ahora. Vamos a Éxodo capítulo 25, donde se le da a Moisés instrucciones de cómo preparar este mueblario, este arca del testimonio, arca del pacto. Si leemos los versículos 10 al 11, por ejemplo, vamos a leer Éxodo 25, 10 al 11. ¿Quién puede leer 10 al 11? Bueno, yo. Dale. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro por dentro, por fuera, y pondrás encima, alrededor de ella, una cornisa de oro. Okay, sigue leyendo, perdóname. Fundirás para ella 4 argollas de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas a otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán de ellas. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Muy bien. Perdóname, no, siga. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, los harás labrados en martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín
en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te haré. Allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Muy bien, Dios le pidió a Moisés que hicieran un cofre y una tapa. ¿Ok? La tapa iba a ser toda de oro puro, con dos querubines, uno mirando siempre al otro, y esa tapa con esa tapa iban a cubrir el cofre, el cofre, y adentro iban a poner el testimonio. La versión de Joel dice testimonio, otras versiones, tal vez la que usted está leyendo, dice como piedras grabadas, las dos piedras grabadas, o no sé, las piedras del pacto, pero en otras palabras, los 10 mandamientos que estaban en tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, no, estas no. Las de Dios fueron rotas por Moisés. Las 2 tablas de piedra donde se escribieron luego las segundas, iban a estar dentro del arca. Y no sé, esta pregunta me vino a la mente ahora, no estaba en mis notas, pero ¿qué importancia o qué significado tiene que la ley esté dentro del arca, donde dice aquí que leyó Joel que en esa tapa que se llama la chequina, el propiciatorio, era donde la presencia literal de Dios iba a manifestar? Y dice que de ahí, de ese lugar, de esa tapa, Dios iba a hablar a Moisés y al pueblo. A mí me gusta como lo dice, porque dice, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima. A veces decimos que es desde el santuario. No, Dios hizo un santuario para habitar, y sí, el santuario lo habitaba, pero de todo el santuario era en el lugar santísimo, en ese mueblario, literalmente donde estaba la presencia de Dios. Era como el trono de Dios. Correcto, era como el trono de Dios. ¿Por qué Dios habrá pedido que los 10 mandamientos estuvieran dentro de este cofre, donde su presencia se manifestaba y de donde Él iba a comunicarse con el pueblo? No sé, ¿qué piensan? Bueno, hay por ejemplo, cuando Dios manifestó los 10 mandamientos del monte Sinaí, es impresionante porque se manifestó con truenos, relámpagos, con todo eso, y entonces el pueblo, cuando escuchó a Dios, le dijo a Moisés, mira, que no hable más Dios con nosotros, o sea, queremos que seas tú, pero nosotros no. Evidentemente, Moisés no tenía la misma experiencia del pueblo, porque Moisés podía hablar con Dios y no se sentía atemorizado como se sentía el pueblo. Cuando Dios presenta la ley, se presenta como truenos, como relámpagos. Resulta que ahora la ley está acá también, pero Dios ahora, fíjense, estaba lejos y lo veían con truenos y relámpagos. Ahora Dios viene y habita en medio del pueblo y ya no es truenos y relámpagos para el pueblo. Ahora ya no se ve la ley. La ley está escondida. La ley en el Sinaí se veía, ahora está escondida. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era símbolo, y ahora me estoy adelantando. Dale. El tabernáculo era símbolo de Cristo, y lo importante era, para que tenga sentido el tabernáculo, era el cordero. La relación que tenía el israelita con el cordero en su casa. Eso después determinaba todo lo que él hacía en el santuario. Y por eso cuando venía el israelita al santuario, el juicio lo recibía el cordero, no lo recibía el israelita. Por más que el israelita había pecado, el sacerdote lo que evaluaba era el cordero, si tenía mancha o no tenía mancha. Pero nunca era evaluado el israelita. Entonces, lo que le interesaba a Dios es que el israelita tenga la vista puesta en el cordero, y por eso no anula la ley el cordero, pero la ley está escondida en el santuario. Me llama la atención que nunca un israelita veía el arca del pacto, excepto cuando la sacaban. Se sacaban y iban marchando por otro sitio. Ajá. Pero mientras estaban acampando, estaba allá adentro y nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, solo esa vez al año. Correcto. Y mientras marchaban creo que estaba cubierta. Ah, mira. Creo, ¿eh? Sí, capaz que sí. Así lo vi en las figuras de la bella historia de la Biblia. Yo pensé que había sido en Chosen. No es que está descrito ahí que ahí está la argolla y por ahí lo pasan, necesitan la tapa, ¿verdad? Para poder llevarla. Esa es la argolla, sí, pero yo la pero veía... que estaba cubierta. Tú dices con la... Ok, claro. Con manto. Pues no sé. Sí, ahí no sabría, pero... No sé. Bueno, pero anyway, obviamente tiene que haber un significado, y me parece muy bien. También cuando decías eso me acordé cuando Dios dice que ya la ley no va a estar
afuera, sino en Adentro. nuestro corazón, adentro. Al igual que estaba en el arca, Dios quiere que la ley de Él esté en nuestro corazón, no solamente algo exterior, algo interno. Y es porque la presencia de Dios también está en nuestro interior. Exacto, exacto. Si no está la presencia, o sea, si Dios no está, de nada vale la ley. No sé, así tal vez lo veo. O sea, Dios tiene que estar para que la ley valga de algo. Sí, y si no está Dios adentro nuestro, no está la ley, no está nada. Está la letra, Correcto. pero no está la Exacto, Ajá. exacto. Muy bien, así que esto tenía los 10 mandamientos. Vamos ahora a Apocalipsis 11. Recordemos que aquí en Éxodo 25 termina diciendo Dios que allí, en esa tapa, en esa arca, Él iba a encontrarse con el pueblo, Él iba a hablar y a decirle las cosas que Él quisiera compartir con ellos. Entonces vamos a Apocalipsis, que obviamente lo estuvimos analizando la semana pasada. Se te doblaron las páginas, Ángela. Perdóname, Aquí, ¿dónde? Ahí está, ya Ay, está. gracias. Ya. Apocalipsis capítulo 11, estuvimos hablando también la semana pasada de que si había un santuario literal o no en el cielo, que realmente al final del día, por lo menos me parece que mi conclusión es irrelevante. Lo importante es lo que simboliza, lo que significa, lo que Dios está haciendo. Pero entonces aquí en Apocalipsis 11, Juan tiene una visión, justo terminando de hablar de la visión de los dos testigos. Y vamos a leer el versículo 18 y 19. ¿Quién lo lee? Yo. Dale. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Muy bien, esta es la séptima trompeta. Y dice que al final de la séptima trompeta se abre el cielo. ¿Y qué vio Juan? Vio, dice acá, El arca del pacto. de su pacto. Ujú. Se dejó ver en el templo. En el templo, dice, se dejó ver en el templo. Se abre el cielo, él ve el templo y ve el arca del pacto, que se podía ver. Y dice que de ahí, del arca, ¿qué salió? Relámpagos, truenos, voces y estruendos. Me fascina eso, porque justamente en Éxodo dice que desde ahí, ¿qué va a dar Dios? Va a hablar, va a comunicarse. Y acá dice que cuando se abre el templo, salen voces, justo. Me parece que Dios da un mensaje cuando Juan ve esto. Pero dice que también mi versión dice truenos. ¿La de usted dice truenos? Sí, truenos. Muy bien. Truenos. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 27 al 32. Dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta el 32. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús le dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ok, interesante. Cuando Jesús estaba en la tierra, él hace una oración, le dice, Padre, glorifícame, y se escucha una voz del cielo que dice, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y alguna gente escuchó eso y ¿qué pensó que era? Trueno. Interesantísimo. Un trueno. Ahora, Ajá. esto, o sea, me parece, nunca lo había notado, ahora lo estoy viendo. O sea, que cuando vos estás lejos de Dios, escuchás la voz de Dios con truenos y relámpagos. Cuando estás cerca, es la voz con un mensaje apacible. Exactamente. Sí, Justo lo que tú dijiste pensando ahorita de los 10 mandamientos, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, es la misma dinámica. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, que se ve el arca, se abre el templo y se ve el arca y salen truenos y voces, es un mensaje que Dios está dando. Y es desde el punto de vista de los impíos. Porque o sea, cuando los relámpagos, ¿no? Los relámpagos, los truenos sí, y todo correcto, eso. O correcto. sea, evidentemente está diciendo, así lo van a percibir los impíos. Una cosa que no perciben los hijos de Dios. Correcto. Lo mismo Wow. que con los israelitas cuando
tuvieron miedo Exacto. porque estaban lejos haciendo cualquier cosa cuando Moisés volvió y también para ellos fue después al final del tiempo también lo que hemos dicho antes cuando viene el Cordero que dicen de escondernos de la ira del correcto. Cordero, Claro, el Cordero exacto. no está irado. entonces todo depende de cuán cerca está o cuán lejos está de Dios, cómo se ve, ¿no? Sí, cuánto de Dios tenés dentro tuyo. Si no tenés nada de Dios dentro tuyo, lo ves a Dios tergiversado. Si tenés a Dios, mientras más lleno de Dios estás, que sería el Espíritu Santo, más real ves a Dios como realmente es. Lo que discutimos ayer en el diálogo abierto cuando Dios se acercaba exacto, con los demonios, ellos, ¿por qué me atormenta? Exacto. Lo veían. Buenísimo, buenísimo. Así que, ¿por qué traje esto a colación? Porque del arca, o sea, Dios es un comunicador. Dios constantemente quiere comunicarnos algo a nosotros. Un mensaje, como estábamos diciendo ahorita, un mensaje de amor, de esperanza, de consuelo, un mensaje buenas noticias. Sin embargo, como acabamos de llegar a la conclusión ahora, el que está apartado de Dios, cuando escucha esa voz, no la interpreta como Dios la quiere. Tiene que haber un cambio interno en nosotros, que solamente lo produce el Espíritu de Dios, para que podamos entonces entender más claramente la voz de Dios. Ahora entiendo también, esto tiene unas implicancias tremendas, está para hacer un tema solamente de esto, pero por eso también el Evangelio, para algunas personas, le es truenos y relámpagos. Sí. O sea, no lo pueden soportar. Y es por el hecho, y creo que todos hemos pasado por eso, ayer también lo decíamos, o sea, que yo quizás si vamos 20 años atrás, quizás lo que escuchamos, si nos escucharíamos a nosotros, diríamos, son herejes. Sí, totalmente. Y no porque, sino que en la medida que vamos creciendo con el Señor, vamos captando una dimensión que antes no podíamos captar. Eso es tremendo. Bueno, ¿por qué traje esta colación también? Porque se vio el arca del pacto. Nota que no dice que se vio lo que había dentro del arca. No es que se abrió la tapa y se vieron los 10 mandamientos. Acá, por lo menos en mi versión, el versículo 19 dice: después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Sí, es el ¿Ok? arca. Eso es el arca. No se mostró nada de lo que había dentro. Ok, entonces, pero sí sabemos que estaban los 10 mandamientos dentro en el arca del pacto en la tierra. Sí, nada más que sí, esto es toda una metáfora. O sea, lo que se vio es el trono de Dios. Correcto. Y podemos deducir que es una metáfora porque la semana pasada estuvimos analizando que literalmente todo lo que estaba en el santuario era una sombra y figura ¿de quién? De Jesús. Y si Jesús mismo está en el cielo, a mí no me hace sentido que está el cumplimiento de la mesa de los panes y que también haya una mesa de los panes. No sé si me hago entender. Sí. O sea, ya Cristo vino, ya está en el cielo, ya venció, ya eso es sombra y figura. Pero, de nuevo, Juan como quiera la usa para, de nuevo, sacar el mensaje, el simbolismo que hay detrás de esto. O sea, la usa Dios. ¿Por qué? Correcto. Porque para los judíos era muy importante y lo habían tenido por tanto tiempo como sombra que entonces tenía que relacionarlo con lo que no era algo nuevo, Con lo que conocían. sino que era la continuación o el cumplimiento de lo que ya conocían. Exacto. Pero volviendo al arca del pacto de la tierra que contiene los 10 mandamientos dentro, ¿por qué tenían los 10 mandamientos adentro? No sé si no lo he escuchado, yo traté de buscar un versículo específico que hablara de esto y no lo encontré, pero desde chiquitito siempre me decían que los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios. Y estoy de acuerdo con eso, creo que es cierto. Y por eso quiero analizar... O sea, no sí. hay un versículo en la Biblia que diga eso, pero sí cuando, por ejemplo, en los Salmos, todas las características que se le da a la ley son las características que se le atribuyen a Dios también. Es pura, Bueno, es perfecta. Santa. Y no solamente eso, también Dios es ¿qué? Amor, ¿verdad? Entonces cuando leemos, Pablo dice que si tú amas el cumplimiento de la ley, Exacto. es el amor. Así que... Y justo esos son los textos que iba a leer. perdona. No, tranquilo. Eso significa que estamos en la misma dirección. Vamos a leer Mateo 27, 37 al 40 primero. Denal, buscas eso. Ya. Joel, Romanos 13, 8 al 10. Y Sammy, primera de Juan 4, 8. En ese orden. Mateo 27, 37 al 40. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Perdóname. ¿Dije 27? 27. No, creo que es 22. ¿Dónde dice el de ¿El de qué? que la ley es amor? El primero y segundo grande mandamiento. Ah, sí, 27 no es. Eso estamos seguros. Ok. 22. Vamos a ver. Si no lo busco acá. 22, 37.
22:37. ¿Sí? ¿Ese? Ok. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, esto es interesante también porque el contexto, le preguntan, Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús resume, amar a Dios y amar al prójimo. Pero nota lo que dice al final, en esto depende cuánto de la ley. La ley y los profetas. Toda la ley, dice. Toda la ley. Todos los profetas en estos dos, este es el fundamento. Wow. Que me gusta porque ese es el título, el fundamento del gobierno de Dios. Jesús dice, el fundamento, la base de todo, lo que sostiene todo, es amarme a mí y amar al prójimo. Wow. Y cuando, no sé si cernir es la palabra, sí, cernir, o cuando diluyes eso más, te quedas con amor. Amar, o el amor, es el fundamento, es el centro del gobierno de Dios. Esto, que es el centro de justo de la ley. Vamos entonces a Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10 dice así: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien. Me gusta también como Pablo lo pone porque da ejemplos específicos, mandamientos de los 10 mandamientos. Que nadie puede decir, no, Pablo está hablando de la Torá o de otra cosa. No, de los 10 mandamientos está hablando. Y dice que ¿cuándo es que cumplimos eso? Y yo creo que esto es una cosa que muchas personas lamentablemente hacen una diferencia y no debe haberla. O sí debe haberla, perdón. Es que cogen los 10 mandamientos y le hacen un checkmark, una lista de lo que pueden o no puedo hacer. Entonces, cuando no tienen una estatuita y no se adoran a ella en la imagen, no adore ídolos. Cuando pasa un día... No mato. Claro, no maté. Cuando pasa un día y no dicen el nombre de Dios en mano, no cogen el nombre de Dios en mano. Pero ese mismo día pudieron haber mirado con enojo a su prójimo, haberle deseado en su corazón mal a alguien. ¿Cumplieron la ley? Según Pablo, no. No. Lo que pasa, bueno, ahora voy a entrar a otro tema, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es que el mundo cristiano también ha sacado a Cristo de la ley. Porque hemos sacado el primer mandamiento, lo hemos sacado de la ley y lo hemos puesto como introducción. Y si uno va a los registros judíos, a todos los... nos dice que el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios que te sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto. O sea, soy tu libertador. Ese es el primer mandamiento, que le llamamos mandamiento. Los judíos le llaman la primera palabra, después la segunda palabra, la tercera palabra, la cuarta palabra. Entonces, cuando vos pones a Cristo como tu libertador, todo lo demás se transforma en una promesa. Es una consecuencia de dejar que Cristo te libere del pecado. Pero al verlo sacado a Jesús, a Dios como libertador, entonces entramos en un sistema legalista. Hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Cuando el primer mandamiento es: déjate liberar. Déjate liberar por Dios. O sea, y eso parece que es algo, una tontera esto, pero es justamente haber sacado a Jesús de la ley. Y eso nos lleva al grande problema que ha tenido el cristianismo, de que quiere salvarse por obras en vez de dejarse ser salvado por gracia. Exacto. Que es lo que Jesús le está diciendo en el mandamiento. Yo soy tu libertador. Claro, no lo que tú haces. El primer mandamiento habla de la gracia, habla del evangelio. Después todo lo demás es un resultado. Exacto. Pero nosotros sacamos eso, como siempre hacemos, sacamos a Cristo y ahora vamos a cumplir. Y por eso, a mí, por lo menos a mí, me hizo más sentido y se me hace más fácil vivir los 10 mandamientos cuando los veo desde una perspectiva de amar. Cuando lo veo como un checklist, que por muchos años lo tenía como, voy a guardar el sábado, no voy a matar, voy a honrar a mi padre, todo lo demás, lo veía así, sí, lo hacía, pero en un momento se volvió una carga. Porque en algún momento, cuando lo veía así, faltaba. Pero cuando lo veo desde la perspectiva de amar, no sé, por lo menos en mi mente me hizo un clic diferente. Pero ahora, ¿no te es una carga amar también? Se me hace una carga amar. Es más alta la vara. Por eso hay mucha gente que prefiere, es mucho más fácil guardar mandamientos que amar. Porque incluso la prueba del amor implica amar a tus enemigos. Eso es lo que iba a decir. Hoy tuve que esa prueba.
que por estar con nosotros aquí. No. No, Sí, sí. para que nadie... Sí, o sea, sí, sí. tuve un problema con el seguro del auto. O sea, Ok. no, y estoy tentado a decir la marca del seguro, pero no voy a decir nada. No, por favor. Porque tengo que amar. Sí. Justo eso iba a decir yo. Es interesante el texto que leíamos de Pablo recién, que dice, porque el amor no le hace mal a nadie, o no quiere o no le desea el mal Correcto. a nadie. O sea, y esa es la base, ¿no? Que estamos hablando de, porque como tú decías, yo puedo intentar, y tal vez puedo, como el joven rico, o sea, cumplir todo eso y hacer todo eso, pero está vacío. Y muchas veces nosotros ponemos énfasis tal vez en un mandamiento, en otro, que este es el sello, que esto es lo que tienes que tener, que esto, y le damos con eso en nuestra vida, ¿no? Pero llega un momento que todos necesitamos misericordia. O sea, todos necesitamos que Dios nos dé esa oportunidad de misericordia porque estamos vacíos, porque no tenemos fuerza, porque estamos ahí. Y cuando Dios nos da misericordia, cuando no la merecemos, ahí nos damos cuenta que la ley sin amor es totalmente vacía. O sea, y no nos llena, al contrario, nos drena. Pero si tenemos el amor de Jesús y la ley, o sea, nos hace vivir mejor. No nos salva, pero nos hace vivir mejor. Pero si tenemos el amor, ya la ley se cumple sola. O sea, porque no vamos a querer hacer mal a nadie. Correcto. Porque Dios nos dio una oportunidad. Entonces, si Dios me dio una oportunidad, yo no voy a condenar al que se equivocó. Al contrario, lo voy a amar, le voy a dar misericordia. Y sabes que mientras hablabas pensé que cuando Jesús dijo lo que dijo en Mateo, sería justamente para que los fariseos y los escribas se dieran cuenta de que eso era lo que le faltaba. Porque exteriormente, como tú decías, ellos eran... Sepulcro blanqueado. ¿Viste? Exacto. Pero dentro no tenían a Dios, o sea, estaban rechazando al Mesías, al que Dios había enviado. Entonces, tal vez, esa idea de recordar que no es solamente la forma externa, o sea, eso cualquiera lo puede hacer, pero si no hay un cambio acá adentro, si Dios no habita aquí, a través de su espíritu, que era lo otro también que pensé, porque si la ley es amor, la única manera en que yo puedo amar es cuando tengo el espíritu, porque el primer fruto del espíritu es amor. Solamente el Espíritu me puede ayudar a amar. Así que vimos que Jesús resumió la ley en amar a Dios, amar al prójimo. Pablo dice que amar, y dice ahí al prójimo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Amor al prójimo. Amor al prójimo. Ni siquiera dice amar a Dios. Sí, está hablando No dice el cumplimiento de la ley es el amor, dice. Okay, bueno, dice el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que pasa que acá Pablo utiliza la misma ecuación que utiliza Juan. O sea, Juan dice, tú dices que amas a Dios, entonces demuéstralo amando a tu hermano. O sea, yo puedo estar lleno de palabras, digo amo a Dios, pero si no amo a mi hermano, no amas a Dios. No amo a Dios. Entonces ahí se prueba. Yo amo a Dios cuando amo a mi hermano. Como decía San Agustín, él decía, busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. O sea, no podemos encontrar a Dios en una isla. O sea, nos encontramos con el prójimo y con Dios. Si queremos sacar al prójimo de ese encuentro con Dios, no lo vamos a encontrar. No hay encuentro con Dios. Y es que yo creo que también hemos confundido cuando Jesús dice que cuando le hicieron la pregunta ¿qué mandamiento? Entonces él dice que amarás a tu Dios, que el primero, Claro, sí, ¿verdad? El primero, amar a más Dios. importante, amar a Dios. Y el segundo igual. Entonces Exacto. nosotros ponemos como que Como que el segundo es un poquito menos. No, Sí, sí, son lo verdad. mismo. Exacto. Amar a Dios y amar al prójimo es la misma Exactamente. categoría. No es que uno va primero que el otro, es exactamente lo mismo. Por eso cuando Jesús está hablando del tiempo de fin y dice, cuando se para le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, pero ¿cuándo? Bueno, cuando vistes a alguien es como si me lo hubieras hecho a mí, porque nosotros cuando le hacemos algo al prójimo es como si lo hiciéramos a Dios, porque ahí es donde está Dios, en cada ser humano. Así que, y entonces vamos a terminar ahora con 1 de Juan 4:8. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Muy bien, la ley al final del día es igual a amor, y amor Seguro a es Dios. Dios es amor. Y por eso tal vez la ley estaba allí, porque la ley es un reflejo de ese amor que Jesús le explica claramente aquí. O sea, el fundamento del gobierno de Dios, y por eso la pregunta al principio que dije, ¿es la ley o los 2 mandamientos el fundamento? Sí, es. Pero no la ley como la vemos a veces o como la interpretamos de La letra. mandamientos, o sea, de cosas que hay que hacer, sino de el principio. Y no sé si puedo decir, si Dios es amor, ¿el amor es un principio? Sí, claro. Sí, Ok, la esencia so, el de la principio ley del amor. Ese es el fundamento del gobierno de Dios, amor. El problema es que siempre queremos sacar como dissect, ¿cómo se dice dissect en español? Diseccionar. Diseccionar No. los 10 mandamientos. Sí. ¿Diseccionar? Sí. O disectar. Disectar los 10 mandamientos y entonces hacemos uno más importante que otros. O 2.
O incluso, como tú estabas diciendo ahora, los primeros 4 mandamientos que son hacia Dios, esos son los más importantes. Cuando Jesús mismo está diciendo, todos son iguales. Lo que pasa que sí, o sea, si vos querés amar al prójimo, tenés que empezar por los 4 primeros. El gran problema es que los 4 primeros no los ves. En cambio, al otro sí se ve. Entonces, o sea, no podemos sacar ni a Dios ni al prójimo. Pero ¿cómo manifestamos el amor a Dios? Cuando Dios dice, quiero que manifiesten mi amor hacia mí, no quiero que lo manifiestes simplemente en una oración o diciéndomelo en palabras. Dale un vaso de agua a un niño que tiene sed. Ahí me estás manifestando, ahí me estás demostrando tu amor. Justo estuvimos en Cuba este fin de semana y allá llevamos unos saquitos con arroz, con habichuelas, frijoles, con pollo, con pastillitas para dolor de cabeza y demás. Esto que tal vez para los ojos de uno no es la gran cosa, o sea, un Ziploc con una libra de arroz, pero para alguien que no tiene arroz, para alguien que no tiene frijol, para alguien que le da un dolor de cabeza, a nosotros nos da un dolor de cabeza, me voy a tomar un ibuprofeno o algo, allá esa gente no tiene nada. Entonces, cuando hacemos eso, Jesús está diciendo, estás mostrando amor al cuidar a tu prójimo. Por eso en el Antiguo Testamento es muy común que Dios le lance este reto a los israelitas. Cuida de las viudas, cuida de los huérfanos, cuida del necesitado. Atiende, ese es el sacrificio que yo quiero. Esa es la obra que yo quiero que tú hagas, más que... Ser ayuno verdadero. Exacto, ese es el ayuno verdadero. Que al hacer eso, al amar a tu prójimo de esa manera, muestras mi carácter. Porque al final del día, el carácter de Dios es su fundamento, que es lo que iba a decir aquí. Cuando analizamos el fundamento de Dios, del gobierno de Dios, es amor, y el amor es la esencia de quién es Dios. Y por eso el amor es tan importante. Así que si la ley o los 10 mandamientos son un reflejo de Dios, son eternos, como Dios también es eterno. Vamos entonces a Apocalipsis 12. Ahora, Apocalipsis 12. Y vamos a ver los versículos 7 al 17. ¿Ok? Apocalipsis 12, 7 al 17. Y no sé si quieran dividirlos o si quieran... Parto yo. Dale. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Yo. Sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería ciudad cuidada y protegida lejos del dragón, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Hasta cuándo tú quieres? Hasta el 17. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Muy bien, entonces la pregunta que hago es, ¿por qué el diablo está enojado con la descendencia de la mujer? Que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No sé, quiero escuchar su respuesta. ¿Por qué está tan enojado Satanás con este grupo? ¿De acuerdo a lo que dijiste? Ajá. ¿De acuerdo a lo que dijiste? ¿Por qué ama? Muy bien. ¿Alguien tiene otra...? Porque reflejan a Dios. Exactamente. Y viste, toda la vida yo lo vi... Ajá, ¿te iba a decir algo? No, justamente. Sí. Y al reflejar a Dios, muestran un Dios diferente al que Él está enseñando. Correcto. Porque todo el libro de Apocalipsis está mostrando lo verdadero y lo falso. O sea, es Dios y la falsificación de Dios, que es lo que Satanás está haciendo. Así que este grupo
que me parece que está describiendo este grupo del fin, es un grupo que va a representar a Dios tal y como es. Ujú. Lo hablamos, creo que fue hace 2 semanas atrás, cuando hablamos de los 2 testigos, que este grupo va a cumplir la misión. Dios le pidió al Israel que reflejara a Dios, falló. Le pidió al cristianismo, fallaron. Pero ahora este grupo lo va a representar como es. Y cuando es un grupo de creyentes, de seres humanos, reflejan a Dios como es, yo creo que no hay nada más que le llene de odio y de ira a Satanás de que vea que sí, que el ser humano sí puede reflejar a Dios. No por nosotros mismos, obviamente, sino cuando nos rendimos y dejamos que Dios nos llene de su espíritu. Sí, lo que le da ira a Satanás es la alegría más grande para Dios. Y eso es lo que le da ira Correcto, a Satanás, que Dios esté contento. Exactamente. Así que, y viéndolo desde la perspectiva que estamos hablando, cuando dice que este grupo guarda los mandamientos de Dios, el mandamiento es amor. Este grupo dentro, y esto para mí es lo que me daña la mente, dentro de la crisis que este grupo va a estar viviendo, dentro de la persecución, dentro de las necesidades y todo, este grupo va a amar a los que los están arrestando, a los que se burlan de ellos. O sea, porque esa es la expresión máxima del amor, es al prójimo. Porque amar al que te ama es fácil, pero amar al que te hace la vida imposible no. Y por eso para mí es muy importante esto, porque muchas veces decimos que este grupo, de nuevo, este grupo que guarda los mandamientos de Dios, rápidamente queremos exaltar, guarda todos los mandamientos, pero el sábado. O no sé, capaz que alguien diga sí, pero no sé, no adora ídolos, que sí son importantes. Pero Santiago nos dice que todos los mandamientos son iguales. O sea, si violas uno, violas todo. Así que no lo veamos como un grupo que exclusivamente de todos los mandamientos exalta uno. No, un grupo que exalta todos los mandamientos, porque en cada mandamiento está el amor de Dios. En cada mandamiento está el amor al prójimo. No sé si... Es que tú puedes guardar los mandamientos sin Jesús. O sea, la letra, ¿no? La letra. Puedes guardar la letra. Mira el pueblo, no es por criticar, pero el pueblo judío que no acepta a Jesús como su Salvador, guardan el sábado 1000 veces mejor que nosotros. Una vez estuve hablando con un nene judío y el deleite que ese nene tenía del sábado era increíble. Yo no podía creerlo. Me puse a jugar con él y le empecé a preguntar, porque lo vi que era judío, y le empecé a hacer preguntas y empezamos a hablar, y el nene me empezó a predicar del sábado. ¿Tú guardas el sábado? Y yo le dije, sí. ¿Cómo va a ser? Y entonces él se emocionó cuando él supo que yo también, pero entonces él me explicaba la manera, y yo le decía, diantre, yo no estoy a ese nivel. Pero él le encantaba, decía, yo mi teléfono lo dejo, y era un nenito, y empezaba a hablarle todas las cosas del sábado. Entonces, ahora, que entonces ¿será que Cristo estaba habitando en él sin que él se dé cuenta? no sé, porque no conozco otras cosas. No sé si ama de otra manera, eso no sé. Bueno, pero sin duda, se puede. Eso era lo que hacían los fariseos. Claro. El Pablo mismo decía, Sí, en cuanto a la ley, el joven rico. el joven rico también. Así que vamos a analizar un poquito más de fondo esto. Vamos ahora al próximo capítulo, Apocalipsis 14. Este grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Vamos a ver un poquito más, según mi criterio, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Primera Apocalipsis. Primera Apocalipsis. Perdón, estoy en Babilonia, confundido. Apocalipsis 14, 1 al 5. ¿Quién lo lee? Dale. Ya, y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, para mí este es el grupo que está describiendo justo el capítulo anterior. ¿Por qué? Fíjate que en el versículo 1 dice que los 144 también tenían el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. Esto lo hemos dicho ya anteriormente, pero en la Biblia el nombre de Dios o el nombre de alguien describía el carácter de alguien. En Éxodo 34, cuando Moisés le pide a Dios que le revele su gloria, Dios le dice, párate aquí y yo voy a revelar mi nombre.
¿Y qué dice Dios? Cuando pasa, ¿qué dice Dios de sí mismo? Las características de su carácter. Paciente, misericordioso, que lento para la ira, grande en mundo de misericordia, que tengo, misericordia hasta cuarta generación, pero que no va a tener como inocente, y todo lo demás. Revela, cuando dice binombre, revela atributos de él. El nombre es el carácter. Este grupo tiene el carácter de Dios. O sea, en la frente, obviamente, no sé, tal vez un tatuaje en la frente, literal, me parece que es más en la mente. O sea, porque es una metanoia, es una transformación que Dios hace en nuestro corazón. Nosotros nacemos carnales, y esta transformación que Dios hace en nuestra vida es para que reflejemos a Él. O sea, lo que Dios siempre ha querido. Adán y Eva lo que reflejaban era a Dios. Y Dios siempre ha querido que nosotros lo reflejemos a Él. Por eso la marca de la bestia es en la frente y en la mano. O sea, porque vos podés estar quizás no estar convencido con la marca de la bestia, pero si tus acciones muestran las características de la bestia, por más que no estés convencido ni hayas aceptado a la bestia, si tus acciones reflejan el espíritu de la bestia, entonces tenés la marca de la bestia. Así que la marca de la bestia es reflejar las acciones de la bestia, o sea, el dragón. El carácter de Satanás. Y el sello de Dios es reflejar el carácter de Dios. Por eso está, o sea, me parece que está muy claro aquí en Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia. Así que este grupo tiene el nombre del Cordero y del Padre en su frente. Y dice en el versículo 4 que este grupo sigue al Cordero donde quiera que va. Y no sé, me parece que no es que siguen al Cordero a veces, no lo de entender aquí, es que siguen al Cordero donde quiera que va, porque cuando tú tienes el nombre del Cordero, del Padre escrito en la frente, cuando el Espíritu está dentro de ti, tú vas a seguir al Cordero donde quiera que Él va. Y por eso este grupo guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Es un grupo especial, es un grupo que realmente va a lo que Dios siempre ha querido hacer, lo va a lograr con este grupo, a revolucionar el mundo, como lo hizo con los primeros apóstoles. Bueno, entonces ya tenemos que ir terminando como en algunos 5 minutos. Pero entonces, tal vez un último tema con respecto a esto. En el tiempo del fin, el hecho principal, según Apocalipsis, tiene que ver con adoración. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es adoración el issue o es otra cosa? ¿O tiene que ver con adoración? ¿Y a qué me refiero? Cuando vas a Apocalipsis 13 y 14, ves que hay un grupo liderado por el dragón, estas bestias que surgen en Apocalipsis 13, que todo tiene que ver obligando a la gente a adorar. Vamos a leerlo un momentito. Apocalipsis 13, vamos a leer los versículos 1 al 8 y luego el versículo 15. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para adorar 42 meses. Para actuar, perdón. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Okay. ¿Y hasta el 8? 15? Sí, y ahora el 15. Solo el 15. Sí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. No, ese no es. ¿En el 15? Sí, perdón. Sí, tenés razón. Ok, se le permitió infundir 16. aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muy bien. Así que aquí estas dos bestias, el objetivo principal de Satanás, que es el dragón, es crear este sistema donde se adore por obligación, por fuerza, a este sistema. Es lo que entiendo yo acá. Sí.
El que no la adora no recibe el beneficio que este sistema puede dar. Pero todo es adoración. Y fíjate que me llama la atención que cuando adoran a la bestia, realmente están adorando al dragón. O sea, el dragón le da el poder y cuando la adoran, le están adorando al dragón. Eso no entiendo muy bien cómo, o sea, yo creo, no sé el simbolismo detrás de eso. Puedo verlo tal vez como si yo tengo un hijo y yo le doy, no sé, mi apellido, mis cosas a mi hijo. Cuando mi hijo triunfa o no sé, es successful, es exitoso en la vida, de alguna manera yo como que le di eso, a la misma vez recibo algo. No sé cómo funciona entre el dragón dándole su poder a la bestia, pero el dragón termina recibiendo adoración. Tal vez porque es el espíritu del dragón que está durante todo eso. No sé, eso me tira un poquito off. O sea, siempre por eso Satanás trata de tergiversar el carácter de Dios, porque sabe que cuando adoramos a un Dios tergiversado, lo estamos adorando a Él. Ujú. O sea, si yo adoro, o sea, me llama la atención y no quiero un Dios que sea amor, sino que quiero un Dios que destruya, que acuse, que sea chismoso, que condene al que peca. Entonces, al final le estoy adorando a Satanás. Justamente eso es lo que ha tratado de hacer Satanás. Es decirnos a nosotros que Dios tiene sus características para que al final terminémoslo adorando a Él, ¿no? Lo terminemos adorando. Increíble. Por eso tal vez, o sea, no tal vez, por eso la importancia y el deseo tan profundo de Dios de que lo logremos conocer como realmente es Él, para poder adorarlo a Él. Y como te iba a preguntar, Sí. hablando de adoración, que lo central, entonces está adorar a la bestia y adorar al cordero. Correcto. ¿Cómo se adora? ¿Cuál sería la...? Muy bien. Vamos a ir allá porque Apocalipsis 14:7, cuando está hablando del mensaje de los tres ángeles, en el versículo 7, bueno, 6 y 7, ¿qué dicen? 6 y 7 Sí. dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por quién es Él? Y esto lo estudiamos también aquí en esta mesa en algún otro estudio. ¿Quién es Dios? Aquí se está describiendo como el creador del cielo, la tierra y todo lo que hay. En otros lugares también, en el Apocalipsis, se escribe como el Salvador, el que redime, el que libera. Por quién es Dios, por la esencia de Dios, por lo que es Él, nosotros le damos adoración. Ahora, el contraste es precisamente eso. El dragón finge ser una cosa que no es. Y la gente, tal vez engañada, entonces le da homenaje porque piensan que Él es una cosa que no es. O sea, Él está queriendo hacerse pasar por Dios, dando atributos de Dios, pero sus acciones muestran que no es Dios. No sé si hago sentido con eso. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Ahora, el dragón no vale la pena adorarlo y por eso tiene que usar la obligación. Correcto. Para que lo adoren. Y el engaño. Y el engaño. Entonces, donde se usa la obligación para adorar, quiere decir que no vale la pena o sea, el objeto de la adoración. Hay algo que falta. Entonces hay que construir un sistema coercitivo, un sistema que me llame la atención, que me dé seguridad, porque el objeto del sistema, al que adora el sistema, no vale la pena. Sí, por eso tiene que como que engañar para que la gente diga, mira qué bueno es, cuando realmente no lo es. Y por eso tal vez muchas veces habrá cristianos que todavía no entendemos quién es Dios, pero venimos y damos una adoración basada en algo que Dios no es. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Sí, justamente el paganismo es eso. Pero estoy hablando de cristianos. Claro, pero es que el concepto de Dios es innato al ser humano. No hay nadie que no adore algo. Okay. Entonces, cuando no nos encontramos con Jesús, todavía generalmente adoramos un Dios pagano. O sea, aunque no sea el Dios Júpiter o Zeus o algo, siempre tenemos un objeto de adoración. Es cierto. Y sí, porque siempre nos vamos a sentir, o sea, vamos a darnos cuenta de que hay algo más superior a nosotros. O sea, el ser humano nace con un vacío relacional con un ser superior. Y ese vacío lo trata de buscar en cualquier cosa. O sea, si no lo llena con una cosa, lo va a llenar con otra.
y lo que Dios propone es que lo llenemos con Él. Y para eso manda a Cristo, para que en Cristo podamos llenar ese vacío. Y Cristo nos muestra realmente quién es Dios. Ok. Así que cuando estos grupos están aquí tienen que tomar una decisión. O van a adorar a la bestia que levantó el dragón, o van a adorar al Creador, al verdadero. Claro, pero vos fíjate, y perdóname Sí. que esté hablando mucho ahora, pero acá dice claramente en Apocalipsis capítulo 13 que la adoran los que han sido sacados del libro de la vida. Ujú. O sea, no, los que están en el libro de la vida no la adoran. Correcto. ¿Por qué? Porque los que están en el libro de la vida se han encontrado con Cristo y al encontrarse con Cristo no vale la pena. Pero entonces, hay personas que rechazaron a Cristo y entonces, de acuerdo a lo que dijimos la vez pasada, que el juicio investigador no es darle a alguien la salvación, sino es no darle, o sea, quitarle la salvación a aquel que no la quiere tener. Correcto. Porque todos la tenemos, pero hay gente que no la quiere tener. Entonces, esos que no quisieron la salvación que Dios les regaló son los que van a adorar a la bestia. Y hay una interpretación también que dice que esta adoración, o sea, el que adora a Dios y adora al Cordero, porque Dios es el creador, de alguna manera está conectada al mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento. Que me parece que sí, está conectada porque ya vimos que estos guardan el mandamiento de Dios, pero no exaltando, resaltando uno específicamente. A mí, o sea, esto de que adoramos a Dios solo en sábado siempre me llamó la atención y no vamos a tener tiempo porque ya son las 50 minutos. Y tal vez no debía haberlo traído porque no queda mucho tiempo para discutirlo. Pero la adoración a Dios no se le rinde solo un día a la semana. No. Son todos los días. El sábado es un día especial, no porque en ese día es el único que adoramos a Dios. Es un día especial porque ese es el día, como mencionamos también de aquí en otro programa, es el día donde Dios quiere celebrar nuestra relación con Él. O sea, Adán y Eva empezaron a conocer a Dios un sábado. Y el sábado Dios quiere darse a conocer a nosotros tal vez de manera especial, que nosotros recordemos quién es Él. Y cuando reconocemos quién es Él, lo adoramos. ¿Se entiende la cronología? Y por eso este grupo, cuando habla de que huelan los mandamientos, de que el issue central en la crisis final va a ser adoración, yo quisiera que sacáramos de la mente de que es una cosa, de que es un mandamiento, porque son todos, porque dentro de todos, como ya lo vinimos diciendo desde el principio, los mandamientos es amar. Y amar como Dios ama, no Es como que cualquiera ama. el issue central en la Biblia siempre fue Cristo. No hay, Correcto. o sea, fue la piedra de tropiezo o la piedra de salvación. O sea, no es un mandamiento. O sea, decir que es un mandamiento, estamos sacando de lado a Cristo y le estamos dando a un mandamiento la importancia, la importancia que tiene Cristo. Es como, por ejemplo, hacer una torta y decir que el huevo es lo más importante de la torta. Exacto. No, son todos los ingredientes Todo que es hace la necesario. torta. Entonces, lo mismo. Cuando nosotros decimos que un mandamiento es la base del fundamento, es la marca que distingue al cristiano, eso, estamos sacando de lado a Cristo. Y eso no quiere decir que el sábado sea malo. Correcto. O sea, o que no sea importante no lo tampoco. estamos negando la Correcto. importancia del sábado, pero no es todo. No es esa, y por eso les decía al principio, ¿son los 10 mandamientos el fundamento del reino de Dios? Sí, pero son los mandamientos, no uno más que otro. Mismo Jesús lo resumió. La ley. O la ley, Y correcto. por eso es que decía que tú puede haber gente que guarda el sábado sin tener a Cristo. Sí, que deje de trabajar 24 horas, porque al final ni guarda el sábado. O sea, Correcto. Exacto. porque al final el descanso es Cristo. Sin Cristo, dejar de trabajar 24 horas una vez por semana es una vacación. Simplemente Sí, una la letra, vacación. está la letra. Sí, es sí. lo mismo. No matarás. Puede ser que no mate a una persona, pero tus acciones estás Ahora, rompiendo ese claro, mandamiento. vengo, por suponete, dejo de trabajar 24 horas el sábado a la puesta del sol el viernes y vengo a la iglesia y hago juntas de iglesia donde me peleo con el otro sector de la iglesia porque pusieron a un anciano que a mí no me gusta y yo quería ser anciano y entonces esa persona no está ni guardando el sábado nada y piensa que es remanente del pueblo de Dios por el hecho de que deja de trabajar 24 horas. Exacto. Es un Porque engaño. porque cree en el día del sábado. Sí, exacto, es un engaño total eso. Ahora él dice ahí, ¿no?, que este grupo va a guardar los mandamientos de Jesús y tiene el testimonio de él y todo eso. Entonces significa que al final, o sea, todos los que, o sea, ese es parte del evangelio, ¿no? Es presentar el verdadero evangelio, el testimonio de Jesús y ellos también van a guardar todos los mandamientos, o sea, ese grupo final que habla de Apocalipsis. Todo lo O sea, que llegará ahí, o todo sea, lo que sí. descubren que sale de la boca de Cristo, porque siguen al Cordero donde quiera que va. Y es un proceso.
para mí hay dos grupos en el Apocalipsis. No son los que guardan el sábado y los que no guardan el sábado. Los dos grupos es clarísimo, eso no lo podríamos, ahora no tenemos tiempo de mostrarlo, pero son los que ponen al sistema religioso por sobre Dios y los que ponen a Dios por sobre el sistema religioso. Esa es la diferencia. O sea, son los que ponen a un sistema manejado por hombres que dicen seguir a Dios y los que directamente se relacionan con Cristo a través del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Todo lo demás es superficial. Pero nosotros hemos hecho a veces un evangelio superficial diciendo, el que deja de trabajar 24 horas, ese es el que está con Cristo. O peor aún, el que va a un templo este día específico. Exacto. Como seguir a la iglesia es lo que determina guardar el sábado. O sea, hemos realmente caído en la trampa satánica de no entender, o sea, de estar cegado. Sí, no, vivimos desconectados de relaciones, de amor, pero voy a la iglesia el sábado. Exacto. Lo que pasa es que cuando hacemos del sistema lo más importante, terminamos en esos extremos, porque eso es lo que hizo la iglesia medieval. O sea, la iglesia medieval también sacó a Cristo del centro y puso el sistema, los rituales, los mandamientos. Y nosotros ahora criticamos a la iglesia medieval, pero nosotros también ponemos a nuestro sistema y ponemos el sábado, ponemos esto, lo otro y otro, y Cristo está en un costado. Es horrible. Por eso quiero terminar entonces con Juan capítulo 13, si pueden buscarlo, Juan capítulo 13. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Creo que quedó muy claro. El fundamento del gobierno de Dios es su amor, su carácter, quién es Él, sus atributos. De ahí sale todo, del amor sale todo. Nota que es el primer fruto del Espíritu, amor. Dios resumió la ley en que es amor, Él es amor. Y aquí entonces nos lanza el reto que yo creo que es la evidencia grande, la única evidencia del verdadero discípulo. Vamos a leer Juan capítulo 13, 31 al 35. Yo ya leí mucho ya. Ok, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y, como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En Puerto Rico decimos, más claro no canta un gallo. Ajá. El amor, dice Jesús, es la evidencia de que somos sus discípulos. No son doctrinas, no son normas, no son leyes incluso. ¿Vamos a ignorar todas esas cosas por esto? No. ¿Vamos a decir que no son importantes? No, son muy importantes. Pero no son la prueba. Pero no son la prueba. Es el amor lo que es la prueba. Yo creo que al final, en la crisis final, esa es el determinante. Porque el que tiene el nombre del Cordero, el que sigue al Cordero, no puede hacer otra cosa que lo que el Cordero hace. El Cordero lo único que hace es amar. Así que el fundamento del reino es amor. Y en esa búsqueda que estamos, o sea, digamos que estamos, el Espíritu es el que nos va a guiar a la verdad. Totalmente. Y ahí podremos reflejar y tener el sello de Jesús a través del Espíritu. No es ni una institución, no es ni una persona, no es el Espíritu el que nos va a llevar a todo, a esa verdad. Y la importancia entonces ahí de pedir más Espíritu y que seamos llenos del Espíritu todos los días. Bueno, no tenemos tiempo para más. Espero que haya sido de bendición este estudio y que esto simplemente te haya tal vez motivado ahora a estudiar más este tema en la Biblia y a pedir que ese mismo Espíritu que decía Denan nos lleve a toda verdad, que esa es la voluntad de Dios. Vamos a terminar con oración, Denan. ¿Podrías terminar con oración? Señor, te damos gracias por esta oportunidad siempre de estudiar, de aprender, de conocerte más, de ver que el gran amor que tienes por nosotros y que nos motiva a seguir pidiendo tu presencia y estar consciente de tu presencia en nuestra vida y tu Espíritu y seguir estudiando más. Gracias porque siempre tenemos la oportunidad de aprender y cada vez que aprendemos nos damos cuenta de tu amor hacia nosotros. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Una vez más te pedimos, si este programa ha sido de bendición,
dale like, suscríbete, escríbenos cualquier comentario, compártelo y ahí ya te llegarán las notificaciones cuando te suscribas. Así que gracias, te esperamos entonces la próxima semana, volvemos a nuestro horario regular, Escuela Sabática saldrá el martes, si nada diferente pasa, y el diálogo abierto los miércoles, y entonces te esperamos este sábado para que te unas con nosotros, si estás aquí en el área de Orlando en persona, acá en nuestra iglesia, y si no, únete con nosotros desde las 9:30 con el culto de inglés, a las 10:30 de la Escuela Sabática, este programa vuelve a transmitirse, y a las 11:30 entonces nuestro culto regular en español. Gracias, que Dios te bendiga.